Para tener más detalles de lo que significan estos fallos de esta Corte Internacional de Justicia de La Haya y un poco de historia, nos acompaña el historiador Antonio Zapata. Antonio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, este tema de la Corte Internacional de La Haya, bueno, estamos a pocas horas de que comience la fase oral, en nuestro caso con Chile, vamos a esperar el fallo, pero ya ha habido un fallo que ha desatado polémica entre Colombia y Nicaragua y nos hace un poco conocer más lo que significan estas sentencias. Es la última instancia. ¿Qué le cabe a un país una vez que falla La Haya? Es única instancia, ¿no? Y cuando un país siente que algo no entiende en la sentencia, puede pedir una explicación. Por ejemplo, la vez anterior que el Perú estuvo en La Haya fue el caso Haya de la Torre. En aquella oportunidad, después de la sentencia, se pidió una explicación porque no quedaba exactamente claro qué era lo que la Corte había fallado. No le daba una salida al caso y no le daba una salida literalmente, no tenía cómo salir Haya de la Torre en la embajada. Exactamente, le daba parte de la razón a cada uno y quedaba Haya de la Torre en la embajada. De tal modo que se pide una explicación. Eso solamente para subrayar que existen precedentes de solicitud de explicación, pero no es una revisión del fallo, no es no me gusta la sentencia y no quiero que la apliques, sino este pedacito no lo entiendo. Es lo único que se puede alegar. Y en este caso es interesante recordar en el tema de Haya de la Torre que fue Colombia la que recurrió a La Haya. Exacto. Sí. Ahora, en el caso que ha vuelto Colombia a estar involucrada en un fallo de La Haya, ellos lo que pueden pedir en el tema con Nicaragua es lo que tú decías, una explicación. Pero ahora que han anunciado esta semana que se retiran, que denuncian el pacto de Bogotá, eso no significa que desconocen esta sentencia. Bueno, es que no pueden desconocer una sentencia posteriori, ¿no? Si tú te sometes a la jurisdicción de una corte una vez que ella falla, no puedes luego decir, oye, no me gusta, oye, no quiero. Lo que está haciendo Colombia, me parece, es prever que no la vayan a llevar nuevamente a La Haya países, por ejemplo, como Panamá, que tienen la misma situación que tenía Nicaragua, y que podrían, en virtud al fallo sobre Nicaragua, decir, a mí también me va a tocar quitarle un poco de mar a los colombianos. Entonces, Colombia lo que quiere es precaverse en salud de que no la lleven otros países de América Central a La Haya por lo mismo. Ahora, ¿cómo queda un país como Colombia, respetuoso del derecho internacional, bueno, un país democrático, con trayectoria democrática, saliéndose de la jurisdicción de La Haya y denunciando un pacto como el de Bogotá, precisamente firmado en Bogotá? Queda mal, pues no les conviene en el largo plazo y eso es lo que tienen que medir los políticos colombianos de hoy. Las conveniencias del Estado en el largo plazo iban a permanecer como un país respetuoso de la tradición jurídica internacional, pero las de corto plazo y sobre todo las del patrioterismo pueden hacer que, como tienen una negociación con la FARC y en ella el ejército colombiano algo tiene que ceder, pues piensen que ceder 2 veces seguidas en el mismo año es imposible. ¿Y pero cuáles pueden ser las consecuencias prácticas alejándose de este sistema de Naciones Unidas? Bueno, para Colombia, malas, ¿no? En realidad, porque como tú sabes, el mundo está globalizado e interconectado y en realidad para manejarte en este mundo tienes que tener pues TLCs, tienes que tener convenios internacionales vigentes donde te aceptan plenamente. Si empiezas a ser un poco un paria del sistema, te va mal. Recuerda el Perú cuando fue con Fujimori y la Corte Interamericana de Justicia. Y una Corte Interamericana regional. Claro, y además cuando tiene el Perú que reinsertarse después... Quedan casos pendientes. Claro, entonces en realidad estar fuera solo va en contra tuya en el largo plazo. Y además quizás una potencia como Estados Unidos puede de alguna forma alejarse o de alguna forma no acatar algunos fallos. Bueno, lo hizo a la hora de entrar a Irak, pero en América Latina quizás sea más difícil para nosotros. Bueno, la Corte Internacional de Justicia ha dado unos 100 y tantos fallos y me parece que solo uno ha sido desacatado, precisamente por los Estados Unidos en un caso contra Nicaragua cuando Irán contras. Y es el único en el registro de la Corte Internacional que realmente ha sido desacatado. Habían habido otros problemáticos que se aplicaron años después de muchas tensiones, qué sé yo, pero desacatado propiamente dicho, uno. Ahora, ¿cuál es la imagen a través de la historia que queda de esta Corte, que está quedando de esta Corte? Algunos hablan que dan fallos salomónicos, que dan fallos equitativos. ¿Cómo la describirías? Bueno, en realidad dan fallos en justicia. Tienen que inspirarse en el derecho y tienen que tener razones jurídicas para sus sentencias.
Adicionalmente, y si los países lo solicitan, incorporan un criterio de justicia, un criterio que los presidentes de Chile han llamado salomónico, pero que en realidad no es la base del pensamiento de la Corte. La Corte razona sobre sistemas de ideas y que establecen una jurisprudencia y se basan en sus antecedentes, ¿no? Yendo un poco también a la historia de cómo hemos llegado a La Haya, hay una figura también que aparece cuando se habla de esta historia, que es la del embajador Juan Miguel Bácula. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque el 82, al firmarse la Convención del Mar, al crearse la Convemar, se estableció la norma que rige, la norma internacional que rige para este tipo de situaciones. Cuando dos países colindantes tienen en su proyección de 200 millas un área que se superpone, esa área debe dividirse por una línea equidistante. Eso dice la Convención del Mar el 82. Y entonces, inmediatamente después, o pocos años después, el 86, cuando era presidente Alan García I y era canciller precisamente Wagner, mandan al embajador Bácula una misión extraordinariamente importante, en la cual por primera vez el Perú le dice a Chile: no hay límite marítimo entre nosotros y queremos una discusión bilateral para establecerlo. No solamente lo conversa con el canciller, sino deja una nota por escrito, y con eso el Perú pone la base de toda su argumentación, la base legal. Inmediatamente después del 82, el 86, te pido conversar bilateralmente porque no hay frontera. Ahora, volviendo un poco al tema de estos fallos de acuerdo de derecho o salomónicos que ha cuestionado en Chile, que ha cuestionado el expresidente Frei en Chile, no necesariamente la Corte falla dando un poco de la razón a una parte y otro poco de la razón a la otra. ¿Hay fallos, hay antecedentes de fallos que simplemente rechacen todas las pretensiones de una de las partes? Bueno, me parece que no, porque siempre las partes en su argumentación pues tienen algo del pliego de reclamo sindical, ¿no? Pides un montón de cosas, sabes que no vas a obtenerlas todas y entras a un terreno de, digamos, de exhibir tus máximas pretensiones, ¿no? Entonces, en realidad, como en el caso de Colombia, los cayos y los lugares de tierra se rigen por un antiguo tratado que no desconoce, pero que vale para los asuntos de tierra y no implica nada sobre el mar. Y entonces sobre el mar, como no hay una delimitación definida por aquel tratado que normaba lo de tierra, entonces la tierra la gana Colombia y el mar lo gana Nicaragua. De ese modo hay algo de salomónico, es la inspiración, creo, de todos los jueces del mundo desde el comienzo de los tiempos, sí, ¿no? A cada uno lo que le corresponde, una cosa Claro. así, ¿no? Ahora, pero ¿cómo se hacen efectivos estos fallos también? O sea, ayer, por ejemplo, escuchábamos anteayer al presidente de Nicaragua diciendo, bueno, ya tenemos soberanía sobre la zona que nos ha reconocido La Haya, van a ir nuestros buques, nuestra marina va a ir a esa zona, y Colombia le decía, bueno, pero esa zona pueden ir esos buques, se pueden ir también los buques colombianos. ¿Cómo se pone en práctica el fallo? Bueno, ese es un interesante punto. En realidad no es mar territorial, sino zona económica exclusiva, que significa que tú tienes, en este caso Nicaragua, derecho para explotar los recursos que se encuentren ahí. Pero como bien recordó la Cancillería colombiana, el derecho de paso no lo han perdido, porque no es de nadie, digamos. Es abierto el derecho de paso. También eventualmente instalar, por ejemplo, un cable submarino de transmisión de fibra óptica. Eso también se instala sin necesidad de pedir permiso. O sea, los perjudicados son fundamentalmente los pescadores de la zona, de esa zona del Mar Caribe. Claro, que van a tener que solicitarle a Nicaragua permisos de pesca. Para poder entrar a esa zona. Ahora, en el caso que no estamos viendo que es el de Colombia, porque han denunciado el pacto de Bogotá, pero si un país desconoce una sentencia, entonces la Corte recurre al Consejo Permanente de Naciones Unidas. El otro país, pues, ¿no? Sí. Recurre al Consejo Permanente de las Naciones Unidas. A quejarse. Claro, a quejarse y le pide que lo cuadre, pues, al otro. ¿Y cuál sería la forma de cuadrar? ¿Sanciones económicas? ¿Cuál sería el tipo de sanciones? Pues, algún tipo de sanciones, en una escalada seguramente debe haber un protocolo incluso establecido para ello, ¿no? Ahora, ¿con qué, de acuerdo a la historia, cómo ves tú nuestra posición en La Haya ahora que ya comienza la fase oral? Bueno, veo que tiene bastantes fortalezas. El argumento chileno tampoco me parece deleznable y por lo tanto me preparo para una salida que seguramente será compleja. Que eso es lo difícil de interpretar, ¿no? Cómo fallan los jueces en un caso como este. ¿Cuál es la parte más fuerte del Perú y cuál consideras tú que puede ser un alegato importante chileno?
Bueno, la parte fuerte del Perú es la que todos hemos repetido en estos días, en el sentido de que Chile no puede exhibir un documento que claramente sea un tratado, que se llame tratado, que tenga las características internas que los tratados de límites tienen, y por lo tanto parece feble, ¿no? Débil, que Chile diga de que hay un tratado y que se ya resolvió las cosas. Ese es el argumento más fuerte del Perú, acompañado con que la ley internacional sobre este tipo de situaciones, como áreas superpuestas de 200 millas, dice exactamente lo que pedimos. O sea, nuestro pedido es de estricta justicia y nos apoyamos en un artículo muy específico de la Convención del Mar. Así no la hayamos firmado. Mientras que el argumento fuerte de Chile es la posesión. Oiga usted, desde los años 50, yo estoy aquí y en virtud a un documento que ahora cuestionan, pero que firmaron, y aquí estamos. Entonces, es un poco lo que decía Colombia también sobre esa parte del mar. Claro, hay Caribe. una larga historia de permanencia nuestra en esta región, de tal modo que posesión engendra propiedad. Eso es lo que dice Chile de alguna manera, ¿no? Y eso es algo que no se reconoció en el caso colombiano sobre el mar Caribe. En realidad, pues no. Claro. En todo caso, que podría apuntar en nuestro beneficio, si viéndolo de esa forma. Claro, es más, el abogado de Nicaragua es el del Perú, y el de Colombia, el de Chile. Hombre que debe estar en grandes problemas. Antecedentes para tomar en cuenta y como siempre, y más tratándose de la historia, ¿no? Muchas gracias. A ti las gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Era Antonio Zapata conversando con nosotros entonces sobre la Corte Internacional de Justicia, lo que puede significar este fallo, lo que significa esta Corte. Y este es un programa especial de TV Perú Noticias a pocas horas de comenzar la etapa oral de este litigio por el diferendo marítimo con Chile. Volvemos en unos instantes.